Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la política fiscal. Primer punto, ¿qué es política fiscal? La política fiscal es una rama de la política económica. La política fiscal es la que configura el presupuesto del Estado y los demás componentes. Eh, ¿Qué componentes? El gasto público y los impuestos, como variables para asegurar y mantener la estabilidad económica. ¿Por qué se busca la estabilidad? Pues esta estabilidad se busca, como todos hemos aprendido durante la clase, que en la recta de la economía siempre hay altos y bajos. Entonces se busca contribuir en las variaciones de estos ciclos para mantener la estabilidad, que hay empleo y que la inflación esté a un nivel considerable para el bienestar de toda la población. Teniendo claro qué es la política fiscal, podemos entrar un poco en lo que son los objetivos de la política fiscal. Uno de los objetivos es la estabilidad de precios. Esta estabilidad de precios, lo que se busca es no tener los precios elevados ni que la variación de precios sea muy cambiante. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener precios cambiantes, se genera una inflación y esto puede ser de gran impacto en la economía. Entonces, con la política fiscal se busca estabilizar los precios y que no sufra tantas elevaciones y las disminuciones tampoco, o sea, manejar un equilibrio en lo que respecta a los precios. Otro de los objetivos de la política fiscal eh, son la ocupación de todos los recursos productivos en la sociedad. Otro objetivo importante de la política fiscal es el crecimiento económico. ¿Por qué tiene que ver el crecimiento económico con la política fiscal? Como mencionaba anteriormente, eh, uno de los pilares de la política fiscal son la generación de impuestos para los gobiernos. Entonces, el objetivo de la política fiscal en base a generar un crecimiento económico o acelerarlo es que mediante estas medidas de la política fiscal la economía y la población en general vaya en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque al generar un mayor empleo, al tener una mayor cantidad de comercio, una mayor cantidad de fuentes de empleo, de desarrollo, esto genera mayor impuesto al Estado. Estas políticas fiscales nos hacen, o estos impuestos que todo esto genera, eh, es para el mismo crecimiento del país. Se supondría que con estas políticas fiscales todos los países estarían, si los impuestos de verdad están siendo utilizados para el crecimiento económico, como inversión en infraestructura vial, inversión en educación, en seguridad para las nuevas inversiones en el país. Entonces, de esta manera, continuamente se crecería en empleo, se crecería en impuestos y así el país va caminando hacia el desarrollo. Los mecanismos mayormente utilizados en lo que respecta a la política fiscal son la variación del gasto público y la variación de impuestos. En lo que respecta a la primera, la variación del gasto público, es reducir o aumentar el gasto público, lo que lo que sucede en menor escala. Los gobiernos optan por la segunda opción, que es la variación de impuestos. Al aumentar o reducir los impuestos, se obtiene un efecto inmediato. Automáticamente, pues, si lo que se busca es aumentar el impuesto para generar mayor ingreso para el gobierno, para así invertir en diferentes obras o en diferentes rubros de la economía,
pues al aumentar el impuesto automáticamente estaremos viendo el cambio, redireccionando hacia dónde nos queremos dirigir o reducir los impuestos. Al tener precios muy altos, al tener importaciones muy caras, pues de acuerdo a la dirección que tomen los gobiernos, de esta manera servirá esta variación en los impuestos. Para concluir, la política fiscal debe ser manejada de una manera bastante sutil, saber hacia dónde está inclinado el país y de esta manera poder eh, tomar las decisiones en lo que respecta a las variaciones, en lo que respecta a los objetivos y en la carga tributaria que se le da a la población para de esta manera ir encaminando el país hacia un crecimiento económico que esto iría de la mano con sus políticas económicas y fiscales.